Así que bienvenida a Casa de Esperanza, So welcome to House of Hope, un lugar donde Dios transforma. a place where God transforms. Aleluya, Hallelujah, hallelujah, aleluya. En hallelujah. las semanas pasadas hemos estado hablando In the past weeks, we have been talking about acerca de la luz de la vida. the light of life. Y luego hablamos acerca de la palabra de vida. Then we talked about the word of life. Ahora, tanto la luz de la vida y la palabra de vida, The light of life and the word of life, quien es Jesús en sí mismo, who is Jesus in himself. Él estableció una iglesia para que hiciera su obra aquí en la tierra. He established a church so that it could be here on earth. Y nosotros somos parte de esa iglesia. And we're part of that church. Por eso en la tarde de hoy te quiero hablar That's why this afternoon I want to speak to you del llamamiento de la iglesia. of the calling of the church. Dile al que está a tu lado, te están llamando. Tell the person next to you, they're calling you. Te están llamando. They're calling you. Tú eres parte de esa iglesia. You are part of this church. Ahora yo quiero comenzar haciendo una pregunta. Now I want to start asking a question. ¿Qué es la iglesia? What is the church? ¿Qué es la iglesia? What is the church? El pueblo de Dios, People of God, la esposa de Cristo, the wife of Christ, el ejército de Dios, the army of God, columna y baluarte de la verdad. the pillar and foundation of the truth, Y somos también la esperanza futura. and we are also the future hope. Es por eso por lo que Dios me envió juntamente con mi esposa That is why he sent me together with my wife a plantar en la ciudad de Leesburg to plant here in the city of Leesburg una casa de esperanza, a house of hope, a la cual ustedes son parte de ella. in which you are part of it. Cuando estudiamos el libro de Efesios, When we study the book of Ephesians, nos encontramos tres imágenes o tres ilustraciones we find three images que nos presentan la iglesia that presents the church como un cuerpo, as a body, una familia as a family, y como un templo santo. and as a holy temple. Estas tres imágenes tienen el fin de mostrarnos These three images aim to show us la importancia de nuestra unidad con nuestros hermanos y hermanas the importance of the unity with our brethren y de nuestra unidad con nuestro Cristo. and the unity with our Christ. Otro de los fines es que sepamos quiénes somos como iglesia de Cristo Another purpose is for us to know who we are in Christ as the church of Christ, y cuál ha sido el poder que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. and what power has been granted to us in Jesus Christ. Yo quiero que tú sepas I want you to know que si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, that if you have received Jesus Christ as your Savior, estás lleno del poder de Dios. you are filled with the power of God. Ahora, cuando te hablo de iglesia como un cuerpo, Now, when I talk about the church as a body, y hay algo que tenemos que tener claro en nuestra mentecita, if there's something clear that we have to have in our mind, es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. is that we are the body of Christ. Ahora bien, cuando observamos lo que es un cuerpo, Now, when we observe what is a body, nos podemos dar cuenta que está compuesto we can notice that it is composed de distintos sistemas, of different systems, distintos órganos, tejidos different organs, y tissues, y células and cells que trabajan en armonía para mantener la vida del cuerpo. that work in harmony to maintain the life of the body. Es nuestra responsabilidad trabajar en armonía It is our responsibility to work in harmony para que el cuerpo de Cristo funcione saludablemente. so that the body of Christ can function healthy. Es decir, unos somos manos, It's to say some of us are arms or hands otros somos bocas, or mouth, otros somos mentes, others are minds, otros somos piernas others are legs, y así por el estilo. and so forth. Pero a cada uno de los órganos o partes del cuerpo, And some of the parts of the body, cada una de las partes del cuerpo de Cristo, each part of the body of Christ, se nos llama a una vida de buenas obras. it is called the good works. Una vida de ser digna de representarlo a Él. A life that is worthy to represent Him. De igual forma que nuestro cuerpo actúa para seguir nuestra mente, In the same way that our body follows our mind, así el cuerpo de Cristo actúa en la tierra that is the way the body of Christ should walk on this earth para realizar los propósitos de Jesucristo
to accomplish the purpose of Christ, quien es nuestra cabeza viva. which is the head, the living head. Amados hermanos, ¿no es hermoso el llamado que Dios ha hecho para nuestras vidas? Isn't it beautiful, the calling that God has done in our life? Es mostrar el cuerpo de Cristo a diferentes personas. Is to show the body of Christ to different people. Y en ocasiones no tenemos que predicar ni una sola palabra. And in occasions, we don't even have to preach one word. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Because we are the body of Christ. Cuando nosotros caminamos como cuerpo de Cristo, When we walk as the body of cada Christ, vez que tú estás en Walmart, every time you're at Walmart, cada vez que tú estás en cualquier lugar, anytime you're in any place, la gente está viendo el mensaje de Cristo people are seeing the message of Christ. materializado en tu persona. It is materialized in your person. Ahora, cuando hablamos de iglesia como una familia, Now, when we talk about a church as a family, es un llamado a vivir una vida de amor. is a calling to live a life of love. Así como la familia es el contexto para el crecimiento y la intimidad, The way the family is the context of growth and in an intimacy, la familia de Dios es el contexto en que expresamos el amor de Dios. God's family is the context in which we express God's love. Expresamos el amor de Dios para que nos acojamos unos a otros We express God's love so we can welcome one another y nos ayudemos cada uno a crecer. and so that we can help each other grow. Cada vez que yo ando con Joseph, Every time I'm walking with Joseph, yo crezco porque él imparte de su vida a mí I grow because he imparts his life in me, y yo imparto de mi vida en él. and I impart of my life in Y him. nos ayudamos a crecer los unos a los otros. And we help to grow one another. Hay cosas que nuestros hermanos saben que nosotros no sabemos. There are things that our brethren don't know that we don't know. Pero si caminamos en armonía unos con otros, But if we walk in harmony with one no another, juzgamos a nuestros hermanos. and we don't judge our brethren, Solamente los amamos como nuestra familia but we love them as if they were our y family, los aceptamos como quienes ellos son en verdad. and we accept them just the way they are, Vamos a crecer los unos con los otros. we're going to be able to grow with one another. Aleluya. ¿Cuántos están Hallelujah. conmigo? How many of you are with me? Ahora, hay algo que te quiero compartir. Now there's something I want to share with Ya you. que esto no es solo tarea del pastor. And this is not just the pastor's task. Por eso el apóstol Pablo nos presenta a la iglesia como un cuerpo That's why the Apostle Paul shows us the church as a body en la cual Cristo es la cabeza. in which Christ is the head. Lo único que nos va a hacer y permanecer unidos como un cuerpo The only thing that is going to help us remain as a body together es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Es que caminemos en la palabra de Dios. Is that we walk on the Word of God. Nosotros somos dirigidos por la palabra de Dios. If we're directed by the Word of God, No vamos a estar chocando los unos con los otros. we're not going to be crashing with one another. Vamos a poder caminar en armonía We're going to be able to walk in harmony porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. because we're being guided by the Holy Spirit of God. El apóstol Pablo en Efesios 4:11 The Apostle Paul in Ephesians 4:11, nos dice en su palabra he tells us in his que Word Dios constituyó a unos apóstoles, that he constituted some apostles, a otros profetas, others prophets, a otros evangelistas some evangelists, y a otros pastores y maestros. and others pastors and teachers. Amados hermanos, la importancia no es la función en la que Dios te haya ubicado. Beloved brothers, the important thing is not the function that God has called you to do. La importancia es qué hacemos en el lugar donde Dios nos ubica. The important thing is what do we do where God positions El us. apóstol Pablo en el verso 12 continúa diciendo, The Apostle Paul in verse 12, he continues saying, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, for the equipping of the saints for the work of the ministry, para la edificación del cuerpo de Cristo. for the edifying of the body of Christ. Cuando yo leo esta palabra, Is when I read this word, lo que yo puedo ver es what I can see is que nos podemos edificar los unos a los that otros. we can edify one another. Cuando yo estoy leyendo la palabra Because when I'm reading the y word, la pastora se acerca, the pastora gets close, yo le hago preguntas a ella. I ask her questions, No para juzgar su línea de pensamiento, not to judge her line of thought, sino para ver qué luz Dios le da a ella en ese texto bíblico. but rather what light does Jesus Christ give her in that text? Porque nosotros podemos estar viendo todos una misma cosa, Because we can all be seeing the same thing, pero lo filtramos diferente. but we filter it differently.
El que es pintor piensa como un pintor. The person who is a painter thinks El like que a es painter. doctor piensa como un doctor. The doctor thinks like a El que es doctor. maestro piensa como un maestro. The teacher thinks like a teacher. Y si no nos encerramos, And if we don't close ourselves, estamos dispuestos de aprender los unos con los otros, but we're willing to learn from one another, vamos a crecer we're gonna grow espiritualmente. spiritually. ¿Cuántos están conmigo esta How many of tarde? you are with me this afternoon? Dale un aplauso al Señor que Él se Give a lo round of merece. applause to the Lord because He deserves it. Aleluya, aleluya, Hallelujah. aleluya. Ahora, te quiero hablar también de la iglesia como un templo. Now I want to talk to you about the church as a temple. Yo quiero que entiendas que tú eres el templo del Espíritu Santo. I want you to understand that you are the temple of the Holy Y Spirit. si tú eres el templo del Espíritu Santo, And if you're the temple of the Holy eso Spirit, lo que significa es what that means que is el Espíritu Santo habita dentro de ti. that the Holy Spirit abides in you, Por lo que se nos llama a vivir una vida en santidad. for which we are called to live a holy life. Como un templo, el apóstol nos recuerda la adoración a Dios. As a temple, the apostle reminds us the worship to God. Nosotros como un templo santo estamos llamados a darle adoración, honra y gloria a Dios. We, as the body and the temple of God, we are to give Him worship, glory, and honor. Adoramos a Dios cuando entregamos nuestra vida We worship God when we give Him our life, y renunciamos a nuestros sueños para estar en sumisión y obediencia a Dios. and we renounce our dreams to be in submission and obedience to God. Cuando vivimos de acuerdo con lo establecido en la palabra de Dios. When we live according to what's already established in the Word of God. No hay cosa que adore más a Dios There's no greater thing to worship God que nuestra manera de vivir. than our way of living, De cómo nos comportamos delante de los demás. the way we act before others, Y mucho más que eso, and much more than that. cómo nos comportamos cuando nadie nos está mirando. How do we behave when nobody is looking at us? Tenemos que tener claro We have to have very que clear somos el templo del Espíritu Santo. that we are the temple of the Holy Que Spirit, no nos podemos esconder de Él. that we can't hide from Him. Fuimos sellados por el Espíritu We Santo de were Dios. sealed by the Holy Spirit of God. Ahora, ¿qué es honra? Now, what's honor? En cuanto a Dios se refiere, In which God is referred to, yo te podría decir que Dios se sentía honrado por Job. I could tell you that God felt honored by Job, Tanto así que lo alabó delante de Satanás cuando dijo, so much that he praised him before Satan when he said, ¿no has considerado a mi siervo Job? "Have you had not considered my servant Job? Que no hay otro como él en la tierra, That varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. That there's no other like him that is separated, blameless and upright man, one who fears God and shuns evil?" Luego de esto todos sabemos la historia de Job. After this, we all know the story of Job. Que a pesar de todas las situaciones que Job tuvo que pasar, After all the situations that Job had to go through, permaneció fiel hasta el final. he remained faithful all the way to the end. Y dice la palabra que fue bendecido por Dios mucho más de lo que había sido bendecido antes. And the word said that he was much more blessed than what he was before. Así que tenemos que tener resiliencia. But we have to have resilience. Tenemos que soportar las pruebas. We have to take the trials. En el día de ayer, Yesterday, yo me siento sumamente contento con cada uno de ustedes. I'm super happy with each and every Porque one a of you. pesar de la lluvia, Because even though that it was raining, permanecieron hasta el final. we persisted to Y the cuando end. nosotros permanecemos en lo que Dios nos ha mandado a hacer, And when we remain of what God called us to do, la bendición nos alcanza. the blessing reaches us. Comenzó la lluvia The rain started, y no podíamos hacer lo que queríamos hacer. and we couldn't do what we were trying Pero en to el do. momento que oramos But in the moment we started y praying clamamos a Dios, and we cried out to en God, el transcurso del día todo se fue alineando in the midst of the day, everything started to align al propósito divino de Dios. to God's divine Y purpose. recibimos la bendición de Dios. And we received God's blessing. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que bendice a su pueblo. Because the God that we serve blesses his people. Ahora, la pregunta que viene a mi mente es, Now the question that comes to my mind is, no a la suya, a la mía. not yours, mine. ¿Qué diría Dios acerca de mí a Satanás? What would God say about me to Satan? ¿Qué diría Dios acerca de mí a Satanás? What would God say about me to Satan?
Esa es la pregunta que viene a mi mente cuando yo escucho esa palabra. That's the question that comes to my mind when I hear this word. ¿Qué diría Dios de mí a Satanás? What would God say to Satan about me? Hermano, honremos a Dios poniendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Brothers, let's honor God by offering our bodies as living sacrifice. Sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. A holy and pleasing to God, which is our reasonable worship. Vale la pena sacrificarnos Is worth it to sacrifice, para honrar a Dios. to honor God. Como podemos ver, estas tres imágenes As we can see, these three images, nos muestran lo que la iglesia es. it shows us what the church is. En efecto, la palabra iglesia en griego es la palabra eclesia. Indeed, the word church in Greek, ekleksias, means congregation. Que significa congregación. It means congregation. Específicamente congregación a salir afuera. Specifically, the congregation of called out one. La iglesia del Señor no fue diseñada para estar en cuatro paredes. The church was not designed to be in four walls. Nos congregamos en cuatro paredes. We congregate in four walls, No hay nada de malo en eso. and there's nothing wrong with that. Pero ese no fue el diseño de la iglesia de Dios. But that wasn't the design of the church of God. Y lo pudimos experimentar en el día de ayer. And we can experience that yesterday. Salimos de las cuatro paredes We went out of the four walls, y pudimos adquirir la información de todas estas tarjetas que están aquí. and we were able to gather information on all these cards that we have here. Porque al momento que nos alineamos al diseño de Dios, Because in the moment that we align to God's design, las cosas comienzan a caminar. things start to move. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Es decir, todos los que aceptamos la invitación de Dios en Cristo, It's to say everybody who accepts the invitation of Christ, aceptamos esta invitación individualmente we accept this invitation individually, y estamos llamados a vivir una vida fuera de la cultura de la humanidad. and we are called to live in a culture outside of humanity. Ya no vivimos la cultura del mundo, We don't live the culture of the world sino anymore, que fuimos llamados a vivir la cultura del reino de Dios. but rather we were called to live the culture of the kingdom of God. Es decir, ya nuestra vida no es dirigida por el estándar del mundo, It's to say that we are not guided by the standards of the world, más bien somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. but rather we are guided by the Holy Spirit of God. Ahora nuestra identidad como iglesia Now, our identity as a church, no ha de encontrarse en el aislamiento, it is not to be found in isolation, sino en la comunidad de la iglesia de Cristo. but rather in the community of Jesus Christ. Tenemos que unirnos, hermanos. We have to gather. We have Tenemos to, que llamarnos los unos a los otros. we have to call each one. Esto nos da la oportunidad de crecer como hijos de Dios. This gives us an opportunity to grow as children of God. En esa comunión In that communion, crecemos como hijos de Dios. we grow as the children of La God. palabra comunión es una palabra compuesta, común, unión. The word communion is composed as a union. Y tenemos que tener esa comunión los unos con los otros. And we have to have that communion with each and every one of Así us. como cada mañana tenemos que tener la comunión con el Espíritu Santo, The same way we have to have communion with the Holy Spirit. tenemos que después tener la comunión con nuestros hermanos. And then we have to have our communion with our brethren. Y mucho más que eso, And hermanos, much more than that, por brethren. los que no conocen del Señor. For those who don't know the Lord. Tú eres la luz del mundo. Because you are the light of the world. Tú eres la sal de la You tierra. are the salt of Dice this que earth. no se enciende una lámpara para esconderla debajo de un almud. Says you don't light up a light to hide it underneath the table. Así que deja que la luz que hay en ti alumbra a los demás. So therefore, let the light that shines in you shine on others. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahora, hay otra cosa de la cual te quiero hablar en esta Now tarde. there's another thing I want to talk to you about this afternoon. Ya te hablé de la iglesia
como cuerpo, I already talked to you about the church as a body, como familia, as a family, como templo del Espíritu Santo. as the temple of the Holy Spirit. Ahora te quiero hablar del llamamiento de la iglesia, Now I want to talk to you about the calling of the church, el llamamiento del cristiano. the calling of a Christian. Dios nos ilustra el llamamiento del cristiano en la vida de nuestro hermano Abraham. God illustrates us the life of our in the life of our brother Abraham. El llamado de Abraham revela el propósito de Dios Abraham's calling shows us the purpose of God para redimir y salvar a la humanidad en el Antiguo Testamento. to redeem the people in the Old Testament. Dios necesitaba tener a un hombre que lo conociera y le sirviera con una fe devota. God needed to have a man who knew him and served him with a devoted faith. Y cuando te hablo de una fe devota me refiero And when I talk to you about a devoted faith, I mean a vivir en todo momento para Dios. to live at all times for God. Cuando estás en tu trabajo, When you're in your job, cuando estás en tu casa, when you're in your house, cuando vas al gimnasio, when you go to the gym, donde quiera que tú vayas, wherever you go, debes de vivir para Dios. you should live for God. Hagas lo que hagas, No matter what you lo do, debes de hacer para el Señor. you should do it for the Lord. Ahora bien, de ese hombre, Now, from that man, hablando de Abraham, talking about Abraham, saldría una familia que conocería a Dios, a family would come out that would know God, por lo cual ellos enseñarían y guardarían los caminos del Señor. for which they would walk and teach the word of the Lord. El primer llamado que Dios nos hace como iglesia es The first calling that God gives us as a church a conocerle is to know Him y luego hacerle testigos. and then to be witnesses. No podemos ser testigos de lo que no conocemos o de lo que no hemos visto. We can't be witnesses of what we do not see or what we do not know. El primer llamado que Dios nos hace es a conocerle. The first calling is to get to know Him. Y cuando le llegamos a conocer, And when we get to know Him, logramos entender que somos una familia escogida, we come to understand that we are a chosen family, compuestas de personas que se separan de los malos caminos composed of people who separate themselves from the evil ways para hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Miren lo que dice Génesis 18 del 17 al 19. Look what Genesis 18:17 to 19 says. Yo lo leo y después tú lo lees, pastora. Okay. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. And the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am doing? Since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Eso es For una, I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. es interesante como Dios se refiere a Abraham ahí en la escritura. It's interesting the way that God is referring to Abraham in this scripture. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Will I hide what I'm going to do with Abraham? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, Being Abraham strong, amados hermanos, beloved brethren. la escritura nos deja ver que había una relación entre Dios y Abraham muy fuerte. Scripture shows us that there was a strong relationship between Abraham and God. Yo no sé si esto te capta la atención, I don't know if this captures your attention, pero Dios nos deja ver but God shows us que había una relación entre él y Abraham, that there was a relationship between him and a Abraham, la cual dio honra
in which God honors. Dile al Abraham que está a tu lado, Tell the Abraham that is next to you, tú eres una nación grande y fuerte. you are a great nation and you are strong. Tú eres una nación grande y fuerte. You are a great nation and you are strong. Abraham significa padre de naciones. Abraham means he is the father of nations. Ay, 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 despierta el Abraham que hay en ti. Oh, wake up the Abraham that is inside of you. Despierta el Abraham que hay en ti. Wake up the Abraham that is inside of you. Amados hermanos, de esa nación saldría el Salvador del mundo. Beloved brethren, from that nation, the Savior of the world was coming from La that one. simiente de la mujer que Dios habló en Génesis The 3:15. seed of the woman that God spoke about in Genesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. El enemigo de las almas se había salido con la suya. The enemy had gone away with it. Pero Dios en Génesis 3:15 But Genesis in 3:15 profetizó la solución a nuestros problemas. prophesied the solution of our problem. Eso no tomó por sorpresa a Dios. It didn't surprise God. Ya nosotros habíamos sido creados We had already been created desde antes de la fundación del from mundo. before the foundation of the world. Ahora, permítame leerles en las Escrituras Now let me read scripture to you. cuál fue el llamado de Dios a Abraham. What God's calling was to Abraham. Nosotros hablamos mucho de este llamado We talk a lot about this calling porque el llamado que Dios le hizo a Abraham because the calling that God gave es Abraham el llamado que le ha hecho a cada uno de sus hijos. is the calling that he has done to each and every one of his children. Abraham ya no vive, Abraham is no longer living. Abraham está muerto, He's dead. pero esa palabra está viva But that word is still alive. y coge vida en cada uno de nosotros. And it becomes alive in each and every one of Y la us. creemos If we believe y it comenzamos a vivir por ella. and we start to live by it. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Now the Lord has said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Amados hermanos, si tú tienes la simiente de la mujer dentro de ti, eres bendecido. Beloved brothers, if you have the seed of the woman inside of you, you are blessed. Si tú tienes a Cristo en tu If corazón, you have Christ in your heart, tú eres bendecido. you are blessed. La palabra lo afirma aquí. The word affirms it right here. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. It says all the families of this earth will be blessed. Quiere decir que nosotros los hijos de Dios It means that we, the children of God, tenemos que caminar bendiciendo a las personas, we got to walk blessing people, bendiciendo a nuestros hijos, blessing our children, bendiciendo a nuestros nietos, blessing our a grandchildren, nuestros vecinos, our neighbors, a nuestros compañeros de trabajo. our co-workers. Hay bendición dentro de ti. There's blessing inside of you. Da por gracia lo que has recibido por gracia. Hallelujah. No detengas la bendición. Don't stop the blessing. Ustedes saben qué pasa en un pozo si no se saca agua. You know what happens with a well if you don't pull water out? Esa agua se estanca That water gets stuck. y se pudre, comienza a tomar mal olor. And it spoils and it starts to get a bad odor. Es por eso que tenemos que sacar agua del pozo. That's why we got to keep bringing water out of the well. Hay un pozo de vida dentro de ti There's a well inside of you que tú tienes que comenzar a compartir esa agua de vida. that you got to start sharing that living water. En un momento dado,
La mujer samaritana le dijo a Jesús, In a moment in time, the Samaritan woman told Jesus, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. give me from that water so I don't thirst again. Tú tienes de esa agua. You have of that water. Y allá afuera de estas cuatro paredes And outside of these four walls, hay mucha gente que tiene sed. there's many people that thirst Hay out there. mucha gente que están sedientos. There's thirsty people out there. Tú eres la fuente de agua viva And you're the fountain of living water para que ellos vuelvan a retomar vida. so that they can have life again. Tú eres el cuerpo de Cristo. You are the body of Christ. Tú eres la familia de Dios. You are the family of Christ. Tú eres el templo del Espíritu Santo. You're the temple of the Holy Spirit. Y has sido llamado And you have been called para buenas obras. for the good works. Deja que el agua de vida Let the living water le dé de beber a otros. give to drink to others. Déjame compartirte 6 principios o puntos importantes Let me share with you 6 principles that are important. que se encuentran en el llamado de Abraham. That is found in the calling of Abraham. Es decir, se encuentran en nuestro llamado. Is to say that is also found in our calling. El primero de ellos es, The first one is el llamado de Abraham implica separarse de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. the call of Abraham involves separating from his land, from his relatives, and from his father's house. Te lo voy a decir en español. I'm going to say it in Spanish. Tienes que deshacerse de todo. You got to get rid of everything. No es que tengas que vender la casa ni quedarte sin nada. It doesn't mean that you got to sell the house and you got to have nothing. No, eso no es lo que eso quiere decir. That's not what that means. Es que no dejes que nada ni nadie Is that you don't let nothing or no one, tú lo pongas por encima de Dios. that you put him before God. Dios nos llama a ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. God calls us to be pilgrims on earth. Cuando yo leo eso, para mí es como si Dios nos estuviera invitando When I read that, I feel like God is inviting us a vivir una aventura con Él. to live an adventure with him. No es algo precioso Isn't that something beautiful? que el Dios creador del cielo y de la tierra That the God that created heaven and earth se dé ese detalle para que cada uno de nosotros. gives us that minor detail for each and every one of us. Es en Abraham que Dios establece que su pueblo It is in Abraham that he establishes his people. debe separarse de todo lo que impida That he established that people separate themselves from everything that prevents them. que se lleve a cabo en nuestras vidas el propósito divino de Dios. That the fulfillment of a divine purpose in their lives. Lo segundo que te quiero hablar es que Dios le prometió una tierra, The second thing is that God promised him a land, una gran nación a great nation, por medio de sus descendientes through his descendants, y una bendición que afectará toda la tierra. and a blessing that will affect the entire earth. Dios haría de Abraham una nación grande, God would make of Abraham a great nation, lo que implica un territorio geográfico, which implies a geographic una unidad política territory and a political y étnica. and ethnic unity. Cuando te hablo de un territorio geográfico, When I talk about a geographic territory, te estoy hablando de una casa de bendición, I'm talking about a house of blessing un grupo pequeño que tú puedas abrir en tu casa, or a small group that you can do in your house, lo que se conoce como una célula. what is known as a cell group. No sé el nombre que como usted lo conoce, I don't know the name how you know it, pero Dios te está dando un territorio geográfico. but God is giving you a geographical A la vez que territory tú abres la sala de tu casa, so that you open up the living room of your house. tú estás bendiciendo el área geográfica donde tú te encuentras. You're blessing the geographical territory that you find yourself in. Estás llevando vida You're taking life a tu vecindario. to your neighborhood. Hallelujah.
Yo tengo hermanos de la fe que tienen establecido muchas iglesias I have brothers in the faith that has established many churches o ministerios en las casas. or ministries in their house. Muchos puntos de predicación. Many points of preaching. Amados hermanos, esos son iglesias. Those are churches. Y eso es parte de la casa, esto es parte de la visión de Casa de Esperanza. And that's part of the vision of House of Hope. Establecer casas de transformación en Justice, It's to establish houses of transformation in Eustis, en Tavares, en Lady Lake, in Tavares, and Lady Lakes, aquí en Leesburg, here in Leesburg, en toda área cercana a la ciudad de Leesburg. in every close cities that is around Leesburg. No nos podemos quedar solo en esta localidad. We can't just stay in this location. Tenemos que darle el agua de vida. We have to give of the living water. Tenemos que saciar la sed de otros. We gotta satisfy their thirst. Y otros llevan el mensaje de Dios a través de Facebook, And others take the message of God through Facebook, a través de YouTube, en las redes sociales. YouTube, social media. Eso también es un territorio geográfico. That is also a geographic Estás territory. alcanzando un grupo de personas en específicos You're reaching a group of people in a specific. que si quizás nunca lo vas a alcanzar persona a persona, 'Cause maybe you never will reach them person to person or face to face. pero por las redes sociales los puedes alcanzar. But through social media, you're able to reach them. Hay maneras de dar vida a las demás personas. There's a way to bring life to other people. Cuando te hablo de una unidad política, When I'm talking about a political unity, esto requiere de una alianza. this implies of an alliance Y toda alianza tiene lugar bajo un pacto. or alliance. Every alliance takes place Y un pacto es contraído por dos o más partidos under a pact, and a pact is contracted by two or more people en función del cumplimiento de un objetivo en común. based on a fulfillment of a common objective. En el día de ayer tuvimos una actividad evangelística aquí en el estacionamiento, Yesterday we had an evangelistic event here in the parking lot, donde hubo representadas más de 6 iglesias. there were represented more than 6 churches out here. Cuando el pueblo de Dios When the people of God se une gathers, buscando glorificar a Dios, seeking to glorify God, Dios comienza a mover su reino God starts to move his kingdom a favor de las ciudades, in favor of the cities, a favor de las personas que se ponen a su disposición. in favor of the people who are willing to do his works. Nosotros comenzamos ayer We started yesterday, y esto ahora no va a parar. and this is not going to stop. Ya el servicio de por la mañana fue bendecido por un montón de niños. The service this morning was blessed by a bunch of kids that came. Ayer Dios dio una palabra sobre Casa de Esperanza Yesterday, God gave us a word for House of Hope, y nosotros la recibimos and we received it. y estamos afirmados sobre ella. And we are standing firm on it. Dios es maravilloso. God is wonderful. Se los dije y vengo diciéndoselo. I said it, and I continue to say it. Hoy el problema es que tenemos sillas vacías. Today, the problem is that we have empty chairs. Mañana es que no hay sillas para sentarnos. But then tomorrow is going to be we're not going to have chairs to be seated. Acostumbrémonos a llegar temprano. So be worried about coming early. Lo vas a ver You're going to see it porque Dios habló. because God spoke. No porque yo lo digo, Not because I say it, sino porque Dios habló y confirmó. but because God said it and He confirmed it. Aleluya. Hallelujah. Nuestro propósito no es Our purpose is not darnos a conocer, that for them to know us que vean cómo predicamos. or to see how we preach. No, nosotros como hijos de Dios, nuestro mayor objetivo es alcanzar las almas para Cristo. No, our major objective as children of God is to reach the souls for God. Ese es el objetivo de la iglesia de Cristo. That is the objective of the Church of Jesus Para Christ. eso somos su cuerpo, su familia y su templo. That's why we are His church, His body, and His temple. Para darle a conocer a Él. To get to show the world who He Para is. llenar el cielo de las almas. To fill the heaven with souls. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Aleluya, aleluya. Hallelujah. Y cuando te hablo
territorio étnico, And when I speak to you about an ethnic territory, hablo de un grupo de personas que pertenecen a un mismo pueblo. I'm talking about a group of people who belong to the same people, the same place. En el caso de Casa de Esperanza hablamos de la ciudad de Leesburg. In the case of House of Hope, I'm talking about the city of Leesburg. Aleluya. Hallelujah. El tercer punto que te quiero hablar es And the third point that I want to talk to you about is que este llamamiento abarca una patria tanto terrenal como celestial. that the calling encompasses both an earthly and an heavenly homeland. Estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo We are called to be filled of the Holy Spirit, para tener influencia aquí en la tierra, to have influence here on earth, pero también en los cielos. but also in the heavenly places. Padre, venga tu reino. Father, our Father, Hágase su voluntad. our Father who art in heaven, hallowed Aquí be thy en la name. tierra como en el cielo. Do it on earth as it is in heaven. Solo los hijos de Dios tenemos esa virtud Only the church of Christ has that virtue de traer el cielo a la to tierra. bring heaven on earth. Tú eres el cuerpo de Cristo. You are the body of Christ. Tú eres la familia de Dios. You are the family of Tú eres God. el templo del Espíritu Santo. You are the temple of the Y Holy estás Spirit. llamado a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. And you are called to establish the kingdom of God here on earth. Aleluya. Hallelujah. Este llamamiento no solo contenía promesas, This calling not only had promises, sino que tenía obligaciones. but it also has obligations. Dice bendecir y engrandecer su nombre. It says to bless and magnify his name, Lo que convertiría en un hombre de bendición. in which would make him a man of blessing. Este es el deseo de los hombres de la Torre de Babel. This was the desire of the men of the Tower of Babel. El deseo de ellos era tener un nombre, Their desire was to achieve a name, pero tenían fines que desafiaban a Dios. but they had purposes that challenged God. Los motivos eran egoístas, eran motivos incorrectos. They had selfish motives. Their motives were incorrect. Por eso cuando Dios cuando Dios va a utilizar a una persona para hacer su obra, That's why when God is going to use someone for his works, lo tiene que procesar. he has to process them. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te quiero decir en esta hora. I don't know if you're understanding what I'm trying to tell you in this afternoon. Si tú estás en la prueba, If you're in the trial, the test, alaba. worship, Porque quiere decir que Dios se está preparando para usarte. because it means that God is preparing to use you. Dios se está preparando para bendecir a otros a través de ti. God is preparing you to bless others through you. Quiere decir que Dios está despertando el pozo de agua viva que hay dentro de ti. It means that he is awakening the well that is inside of you. Así que el que esté en prueba, So those who are in test, gócese y alabe a Dios. enjoy it and worship God, Porque agua de vida va a salir de él. because living water is going to come out of you. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many of you believe it with me? Aleluya. Hasta los Hallelujah. niños están adorando. Even the children Gloria a are Dios, worshiping. gloria a Praise Dios. God. Praise God. Cuando analizamos el llamado de Abraham, When we analyze the calling of Abraham, nos damos cuenta que para poder alcanzar ese nombre, we notice that to be able to reach that name, tenemos que ser obedientes y confiar en la palabra de Dios. we got to be obedient and trust the word of God. Tenemos que movernos a lo que Dios nos envía a hacer. We got to move into what God is calling us to do. Aún Even cuando lo que Dios nos envía a hacer when what God is calling us to do para nosotros no tenga sentido. for us doesn't make any sense. Hay cosas que Dios There are things that God nos manda a hacer. asks us to do En lo natural no tienen sentido. that in the natural it doesn't make sense. No tiene sentido que Dios nos envíe al pastor y a la pastora It doesn't make sense that he sends us a plantar una iglesia en Lisbeth to plant a church in Leesburg cuando vivimos en Kissimmee. when we live in Kissimmee. Pero Dios quiere probar obediencia. But God wants to test the obedience. Dios quiere probar disposición. He wants to test our willingness. Y para que
Millie pudiera llegar hoy a Lisbeth So for Millie to get here to Leesburg today, a recibir una palabra de Dios, to receive a word from God, tiene que haber obediencia there's got to be obedience a la palabra de Dios. to the word of God. Para que ella pudiera venir a recibir su bendición, So for her to receive her blessing, tiene que haber obediencia. there's got to be obedience. Tiene que haber obediencia. There's got to be obedience. Lo quinto que te quiero hablar es que la promesa y la bendición de Dios no fue solo The para, fifth thing I want to talk about is that the promise of God is not only para los descendientes judíos, for the Jewish descendants, sino que para los que verdaderamente but also for those who truly tienen la fe puesta en Jesucristo. has their faith put on God, on Jesus Christ. Cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, When we have our faith in Jesus Christ, meditamos en su palabra we meditate in His y Word caminamos en ella, and we walk on it. sin importar si nos hace sentido o no nos hace sentido. Whether it makes sense or not, La palabra dice, the Word says, a los que me sigan, to those who follow me, estas señales les seguirán. these signs will follow them. Sanarán a los enfermos. They will heal the sick. Echarán fuera demonios. They will cast out Aleluya. demons. Y si la palabra lo And dice, if the Word says it, yo lo creo. I believe it. Y vivo por ella. And I live by it. Y oro por sanidad. And I pray for healing. Y oro por liberación. And I pray for Y deliverance. oro por transformación. And I pray for No transformation. porque yo lo diga, Not because I say it, sino porque el Dios que creó los cielos y la but tierra because the God that created heaven and earth, me ungió a mí He anointed y me. te ungió a ti And He anointed you para que establezcas el reino de Dios en esta tierra. so you can establish God's kingdom here on earth. La fe de Abraham se expresaba en la obediencia, The faith of Abraham was expressed in obedience, por lo cual se le declara magno ejemplo de la fe salvadora. for which he is declared a great example of saving faith. Voy concluyendo con esto. And I conclude with this. Hermanos, en estos días, In these days, Dios sigue llamándonos para realizar su tarea. God still calls us to do His task. Cojamos el ejemplo de nuestro patriarca Abraham Let's take the example of our brother Abraham para servirle a Dios con una fe inquebrantable. to serve God with an unbreakable faith. Una fe en la cual Dios pueda derramar de su gloria A faith where God can pour of His glory para la alabanza de su nombre. for the worship of His name. Usted sabe lo que es usted estar tranquilo en su casa, Do you know what it is to be con su familia, with your family or relaxed, teniendo ya todo set. having everything already settled and done, Y tú comienzas a escuchar una voz and you start to hear a voice que te diga, Abraham, that says, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. leave your house and your land. Yo siempre me he hecho la pregunta, I have always asked the question, ¿a cuántos Dios le había hablado antes que Abraham? how many of those did God talk to before Abraham? Pero por ellos estar razonando, But because they started to reason, no caminaron en la palabra de Dios. they didn't walk on the word of God. Y no hay nada escrito de ninguno de ellos. And there's nothing written about them. Pero cuando tú coges la palabra de Dios, But when you take the word of God la masticas, and you chew it, la digieres you digest y es it, absorbida en tu cuerpo, and you observe it in your body, algo comienza a suceder. something starts to happen. Dios empieza a escribir en el libro. God starts to write in the book. Los ángeles comienzan a notificar. Angel starts to notify. Mira, tu hijo Rubén Look, your son Reuben, entendió el mensaje. he understood the Y message, comienzan a escribir and they start to write de lo que está sucediendo en tu vida. of what's happening in your life. Activa el lápiz de Dios. Activate God's pencil. Sé parte de la historia. Be part of the victory and be part of the story.
Sé parte de la historia. Be part of the story. Cojamos ejemplo de Abraham. Let's take the example of Abraham. Ahora bien, algo de suma importancia es que Now, something of great importance is, como cuerpo, familia y templo del Espíritu Santo, as body, family, and temple of the Holy Spirit, la iglesia debe saber qué fue lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. the church should know what Jesus Christ paid on the cross of Calvary. Que Él compró para cada uno de nosotros. What did he buy for each and every one of us? Y lo primero que Él compró en la cruz del Calvario fue nuestra salvación. And the first thing he bought on the cross of Calvary was our salvation, Nuestra salud física y espiritual. our health and spiritual health. La maldición fue cancelada. The curse was canceled. La palabra dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. The word says that Christ redeemed us from the curse of the law. Ya no tienes una ley que te juzga. You don't have a law that judges you anymore. Fuiste justificado, You were justified, redimido, redeemed, santificado por Él. and sanctified by him. Con su corona de espinas fuimos liberados de la ruina. With his a crown of thorns, we were freed from ruins. Con los 39 latigazos With the 39 whiplashes, pagó por todas nuestras enfermedades. he paid for all of our illnesses. Con los clavos en sus manos With the nails in his hands, fuimos liberados de la culpabilidad, we were freed from guilt, de la opresión y de los argumentos legales en contra nuestra. of oppression, and all the legal arguments against us. He venido diciéndole que la palabra de Dios no es un libro religioso, I have been saying that the Word of God is not a religious book. es un libro de legalidad. It's a book of legal rights. Y Cristo te redimió And Christ redeemed you de la maldición de la ley. of the curse of the law. En la cruz del Calvario Jesús nos dio libre acceso al trono de la gracia. On the cross of Calvary, Jesus gave us free access to the throne of grace. Ya no tienes que ir donde nadie para poder hablarle a Dios. You don't have to go to anyone to talk to God. Ahora tú tienes acceso directo para con el Padre. Now you have direct access to go before the Father. Y hago así, And I go like this, pero Él está dentro de ti. but He's inside of you. Él está dentro de ti. He is inside of you. Eres el templo del Espíritu You Santo are de the Dios. temple of the Holy Spirit of God. En la cruz del Calvario Dios nos devolvió la autoridad sobre el diablo y sobre la muerte. On the cross of Calvary, He gave us the authority over the devil and over the death. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to say with this? Que vale la pena ser parte de la iglesia de Cristo. That it's worth being part of the Church of Christ. Otra de las cosas que la cruz nos permitió Another thing that the cross allowed us es ser lleno del Espíritu Santo. is to be filled of the Holy Spirit. Cuando Jesús murió en la cruz, When Jesus died on the cross le fue traspasado el costado. and the spear took his side, Dice que cayó sangre y agua. it says that blood and water came out, Y eso redimió la tierra. and that redeemed the earth. Y lo último que te voy a compartir en esta hora And the last thing that I'm going to share with you es que nos libró del juicio final. is that He delivered us from the final judgment. Hoy el Señor me ha enviado a hablarte, The day the Lord has sent me to talk to you a about, recordarte quién eres en Cristo. and to remind you who you are in Christ, Él pagó por ti, pagó por mí y la pastora. what He paid for us. No te quedes con la bendición. Don't keep the blessing. Eres una nación grande. You are a great nation. Él quiere engrandecer tu nombre. He wants to make your name great. Tu nombre no se engrandece Your name is not doesn't become great, haciéndote famoso. making yourself famous. Tu nombre se engrandece Your name becomes great cuando comienzas a relacionarte con otros when you start having relationships with others y empiezas a compartir el agua de vida a los demás. and you start to share the living water with others. Cuando comienzas a mostrar el amor de Cristo. When you start to show the love of Christ. Cuando te conviertes en el mensaje que solo las personas van a leer a través de ti.
When you become the message that people are only going to read through you. No olvides Don't forget que tú puedes ser la Biblia that you could be the Bible que alguien puede leer. that someone could read. Eres You are el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Eres You are la familia de Dios. the family of God. Eres You are el templo del Espíritu Santo. the temple of the Holy Spirit. Fuiste escogido para buenas obras. And you were chosen to do the good works. Si hay alguien aquí enfermo There's somebody here sick o necesita algún milagro, or need a miracle. estamos delante de la presencia de Dios. We are before the presence of God. El Espíritu Santo está aquí. The Holy Spirit is here. Y si hay algo que a Él le place, And if there's something that pleases Him, es cumplir las necesidades de su pueblo. it's to fulfill the needs of His people. Es cumplir las necesidades de la humanidad. It's to fulfill the needs of humanity. Si estás aquí y tienes alguna necesidad, If you are here and you have a need, no me tienes que contar nada. you don't have to say anything. Solo te voy a pedir que te levantes de tu asiento I just want you to get up from your y chair traigas tu petición al altar del Señor. and you bring your petition before the altar of God. Si viniste cargado